Componentes de la educación a distancia. Debemos considerar que una vez que hemos analizado ya sus conceptualizaciones básicas, sus características, sus teorías inclusive que sustentan este tipo de modalidad, también es importante reconocer o identificar los componentes de la educación a distancia, tomando en cuenta que esto también ya lo hemos topado en algún momento, ¿no? Ya lo hemos analizado, donde habíamos dicho que dentro de los elementos o de los actores más importantes dentro de la educación a distancia, precisamente se encontraba lo que es el estudiante, el docente y también la institución educativa. Bueno, dentro de la educación a distancia encontramos ciertos componentes que es muy importante poder identificarlos, como es el estudiante, el docente, la comunicación y la estructura y la organización. Entonces, componentes que son identificados dentro de la educación a distancia. ¿Cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Precisamente es identificar los elementos básicos que se integran en el sistema de educación a distancia. Bueno, ya habíamos comentado que elementos que no deben faltar dentro de este tipo de modalidad, ¿no? El estudiante, quien es el protagonista directo y responsable de su autoaprendizaje, de su formación. El docente, que viene a ser el tutor, el intermediario, es la persona que va a estar em, seguidamente con sus estudiantes en todo el proceso formativo, ¿sí? La institución, que proporciona todos los recursos necesarios para que este tipo de modalidad se dé. Debemos tomar en cuenta la siguiente definición integradora. El diálogo didáctico mediado entre docentes de una institución y el estudiante, que ubicados en espacio diferente de aquellos, aprende de forma independiente o en forma grupal. Bueno, eso también podemos mencionar dentro de este tipo de modalidad, precisamente, que la interacción directa es entre el docente, entre el estudiante y la institución, donde el docente y el estudiante se encuentran ubicados en espacios físicos diferentes, ¿no? No necesariamente tienen que estar en una forma presencial o coincidir en un espacio físico, y que esto puede hacerse en una forma independiente o a su vez también en una forma grupal. Aquí observamos este gráfico, ¿no? Que es muy similar cuando analizábamos las teorías que sustentaban la educación a distancia precisamente. Podemos observar aquí que la parte central o medular de la educación a distancia es precisamente el estudiante y también la interacción directa con otros estudiantes. Como se observa en este flujo de flechas, también podemos identificar que el estudiante relaciona o interrelaciona con el docente, que son los formadores, ¿no? Los tutores. A su vez, identifica también los materiales, es decir, los recursos didácticos con los cuales se va a trabajar en este tipo de modalidad, sean de tipo impreso o a su vez que se haya utilizado una herramienta de tecnologías de información y de comunicación. Y también tenemos la comunicación, cómo se comunican entre estudiantes y entre los docentes y estudiantes. Mire, se puede utilizar diferentes recursos tecnológicos, ya hemos nombrado, ¿no? Por decir, chat, los correos electrónicos, los foros de carácter científico, de debate, también inclusive o informativos, ¿no? Podemos mencionar las redes sociales, podemos mencionar también las plataformas educativas. Encontramos que siempre va a haber una misión o un objetivo, ¿no? Que persigue esta educación a distancia y precisamente será poder alcanzar los resultados de aprendizaje. Encontramos los contextos, habíamos comentado que es un contexto, es un conjunto de circunstancias, de situaciones e inclusive es el entorno donde va a desarrollarse esta modalidad de estudios. Como se puede observar, aquí encontramos los componentes de la educación a distancia y que se encuentran estrechamente relacionados con el estudiante, el docente, la comunicación y la estructura organizativa, que serán los cuatro componentes de esta modalidad de estudios. Pero el estudiante, ¿cuál es el rol que desempeña el estudiante en esta modalidad? El estudiante a distancia es un individuo generalmente maduro, ¿no? Con una historia vivencial llena de experiencias, de conocimientos, de capacidades, de hábitos, de actitudes, de conductas e interés,
en participar en su propio proceso de formación. ¿Sí? Características que condicionan, filtran y mejoran los futuros aprendizajes. Entonces, el estudiante precisamente, como habíamos dicho, su rol principal es su autoformación. Es el responsable directo de este proceso. Debemos también mencionar ciertas características, ¿no? En el aprendizaje a distancia, el control de la voluntad de aprender depende más del estudiante que el docente, ¿sí? Entonces, el estudiante es el responsable directo de su aprendizaje. Recordemos que esta modalidad obviamente es muy flexible, ya que el estudiante es el que estipula el tiempo, ¿sí? Y el ritmo para su aprendizaje. La motivación. Debe estar convencido de querer hacerlo aun cuando se sienta cansado y sin ganas de continuar. Recordemos también que cuando analizábamos el rol del docente, precisamente una de sus actividades o que se encontraba dentro de sus roles era la motivación. El docente, a través de las tutorías que podían ser individuales o grupales, motivaba a sus estudiantes a seguir con su proceso formativo. En el caso de que tengan algún tipo de inconveniente, problema o dificultad, entonces trataba de ayudarles a solucionar, ¿no? La autogestión. El estudiante debe ser capaz de organizarse y distribuir su tiempo para cumplir con las actividades del curso, además de hacerse de los recursos necesarios. Obviamente, esto nos conlleva a la autorregulación, si ustedes recuerdan en las teorías de la educación a distancia. La autorregulación, donde el estudiante precisamente determinaba técnicas y estrategias de estudio para llevar su proceso formativo. Inclusive existía una autoevaluación y en el caso de que se presentaba algún tipo de inconveniente, el estudiante mismo lo trataba de solucionar. La responsabilidad para cumplir adecuadamente las actividades del curso, ¿no? Mire, aquí aparece lo que hemos estado mencionando, responsabilidad. Precisamente el estudiante es el responsable directo de su proceso formativo. El estudiante debe mantener relación muy marcadas con diferentes aspectos. Entre estos encontramos con los materiales de aprendizaje, con los docentes y estudiantes y con la institución misma. Los materiales de aprendizaje precisamente son los diferentes recursos didácticos que el docente propone, ¿sí? Dentro, por ejemplo, de un aula virtual, ¿no? O de diferentes maneras, como habíamos dicho, también puede ser en forma escrita, donde el estudiante debe leer, debe analizar en el caso de que, debe ver en el caso de que sean videos, escuchar, manipular, reflexionar, interpretar, analizar de manera que vaya asimilando y afianzando sus conocimientos en una temática determinada. El estudiante debe mantener relaciones muy marcadas con los docentes, donde los docentes se convierten en esta modalidad en tutores, ¿no? En mediadores, profesores principales, tutores, consejeros, animadores y también una relación muy directa con los propios compañeros. En el punto C encontramos la relación muy marcada con la institución, que puede ser la sede central o un centro de apoyo, ¿sí? Con la finalidad de recabar servicios administrativos, resolver problemas de tipo general. En el caso de que suscite algún tipo de inconveniente, duda o algún tipo de problema, entonces el estudiante, al tener una comunicación o una relación muy estrecha con la institución, podrá acudir y podrá solventar esta duda o inquietud o inclusive resolver algún tipo de problema. Entonces, no nos vamos a olvidar que estos tres puntos son muy importantes para poder mantener una relación muy marcada, ¿no? Entre el estudiante y los materiales de aprendizaje, entre el estudiante, los docentes, entre el estudiante y los estudiantes, y el estudiante y la institución como tal. Aquí observamos el estudiante de hoy. ¿Qué es el estudiante de hoy? ¿Qué características podemos nombrar del estudiante de hoy? Viven parte de su vida en línea. ¿Qué opinan de esta parte? Viven su parte, viven la parte de su vida en línea. ¿Cómo lo reflexionamos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Es verdad? ¿Ustedes creen que el estudiante de hoy vive parte de su vida en línea? Sí, sí, Ya, ¿cómo? ¿Cómo lo reflexionamos?
porque ahora utilizamos bastante las redes, lo que son redes sociales, inclusive vivimos interesados en videos, en novedades, noticias y todo el internet nos facilita bastante estar al día, aparte de noticias de actividades de ocio, juegos, etcétera. Entonces, gran parte de nuestra vida sí se va en el internet. Ya, muy bien, ¿no? Mire, bueno, hoy en día, inclusive para lo que son las clases dentro del ámbito educativo, ¿no? Necesitamos la web, necesitamos el internet o cualquier otra herramienta informática precisamente para llevar este proceso formativo. El segundo punto que nos habla, dice en la red, existen relaciones de interés y amistades. Pues a través de las redes, obviamente, podemos nosotros estipular relaciones de interés y amistades a través de las redes sociales, a través de diferentes, inclusive grupos, ¿no? Grupos que se organizan o que se crean a través de la red. Otro punto importante también dice que el estudiante de hoy puede pertenecer a varias comunidades virtuales, entonces diferentes comunidades de diferente, con diferentes intereses, ¿no? Les cuesta distinguir entre lo real y lo virtual, demandan información ágil e inmediata, gustan de multitarea y procesos paralelos, gráficos y audiovisual, entienden bien hipertextos, gustan de aprender jugando, gustan compartir identidad digital. Pues son algunas de las características de los estudiantes de hoy, ¿no? Pero todo esto nosotros debemos utilizarlo de buena manera. Recuerde que la utilización adecuada del Internet o cualquier otra herramienta informática nos va a llevar a la creación de conocimiento. Y obviamente debemos utilizarlo de una forma ética, ¿no? Aplicando los valores específicamente la responsabilidad. El docente. El docente en esta modalidad, como ya lo hemos nombrado, se convierte en en un tutor, en un mediador, ¿sí? En un guía para el conjunto de estudiantes. Propone diferentes recursos didácticos para que el estudiante pueda revisarlos, reflexionarlos, analizarlos, de manera que pueda afianzar sus conocimientos en una temática en particular, ¿no? Recordemos que esta modalidad, como ya lo hemos mencionado, es muy flexible. El estudiante, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, organiza su tiempo para poder revisar los diferentes contenidos. Aquí encontramos algunas funciones del docente que es muy meritorio poderlas mencionar. Tenemos específicamente lo que es la planificación y también encontramos a lo que son los estudiantes, ¿no? Son dos ejes muy importantes donde giran las funciones del docente como tal, ¿sí? La planificación, a ver, si hacemos un poquito memoria cuando analizábamos las teorías de la educación a distancia, precisamente una de esas teorías nos llevaba o nos conllevaba a lo que es la planificación. ¿Cuál era esta? ¿Me recuerdan las teorías, por favor? De la industrialización, Eso, ¿no es cierto? La industrialización precisamente me llevaba a lo que es la planificación. Recordemos cuáles eran las teorías. ¿Eran tres? ¿Cuáles eran estas? La de autonomía e independencia, la de industrialización y la teoría de interacción y comunicación. Eso, perfecto, muy bien. Sí, entonces, mire, aquí tenemos la planificación, específicamente la teoría de la industrialización, nos hablaba de una planificación, ¿no? Que debía ser el proceso planificado, deberíamos hacer una monitorización, un monitoreo de las actividades, un seguimiento de este proceso, de manera de poder cumplir con los objetivos estipulados. Entonces, planificación, obviamente los estudiantes no deben faltar, ¿no? Porque es el eje central para que se dé este tipo de modalidad. Pero ¿qué funciones desempeña el docente? Mire, de carácter laboral, profesional, colaborativo, ético, debe tener ética, debe aplicar los valores éticos y de carácter también formativo. Dentro de este círculo podemos observar a otros como contenidos, ¿sí? En la parte pedagógica, la metodología empleada, la comunicación, la tutoría, la evaluación, ¿no? También son otras funciones importantes que cumple el docente. En lo tecnológico, la ciencia, la pedagogía, aplicarla a la tecnología, utilizar la tecnología para ser aplicada en la pedagogía, ser investigativo, ¿sí? Ser un docente investigador e innovador, ¿sí? Entonces, algunas de las funciones que podemos nombrar del docente dentro de esta modalidad.
¿Cuáles son las competencias digitales del docente de educación a distancia que debe tener? Bueno, primero debe saber manejar, ¿no es cierto? Utilizar, aplicar lo que son los ordenadores y periféricos. ¿Pero qué es un ordenador? Un ordenador es un computador, es una máquina electrónica capaz de procesar información a gran velocidad, ¿sí? Y los periféricos, periféricos de entrada y de salida. Debe también saber navegar correctamente en el Internet con el propósito de buscar información confiable y la utilización de herramientas online, ¿no? Que deben ser aplicadas específicamente a lo que es el ámbito educativo. Herramientas de servicios 2.0, el correo, el chat, bueno, etcétera. Las videoconferencias, debe saber manejar lo que son videoconferencias. Debe utilizar lo que es gamificación. Gamificación se la considera como como una técnica o metodología que hoy en día se está utilizando, pero ¿cuál es, en qué consiste la gamificación? En sí consiste en utilizar las características de los juegos y aplicarlos dentro del campo educativo. A ver, ¿qué características tiene un juego que usted podría aprovechar y aplicarlo en el campo educativo? ¿Cuál sería? La interfaz que utiliza para la interacción entre jugadores que lo utilizamos ahora entre alumnos de estudiantes. Ya. Muy bien, ¿no? Por ejemplo, los colores, los sonidos, las animaciones, los videos, inclusive en los juegos hay esa parte de premiación. Tal vez por ganar nos dan ciertos puntos o algo así, ¿no? Entonces, estas características lo queremos pasar a lo que es el campo educativo, de manera que el estudiante deje de ser pasivo, se despierte su interés, sea más activo, más dinámico, etcétera. Eso es en sí la gamificación, utilizar características lúdicas de los juegos y pasarlo al campo educativo. Bueno, debe saber debe una de sus características o competencias digitales precisamente la investigación, ¿no? Si nosotros acudimos a la web, mire, existen diferentes fuentes bibliográficas, repositorios digitales donde se puede acudir y obtener información y obviamente investigar. Tenemos también seguridad y ética online, obviamente aplicar todos los recursos éticos, todos los valores éticos para la utilización de las diferentes herramientas tecnológicas. Saber de instalación, configuración y gestión de aplicaciones, sean aplicaciones de escritorio, saber utilizar aplicaciones en la nube, aplicaciones online, ¿sí? Eh, Inclusive las aplicaciones móviles, ¿no? Recordemos del aprendizaje móvil donde su nombre mismo nos indica aprendizaje a través de un móvil, donde utilizamos diferentes apps, ¿sí? O aplicaciones móviles, pero que simplemente dentro de lo que es el campo educativo. Plataformas LMS, generalmente plataformas virtuales educativas, ¿sí? Imagen y video digital, no sé, tal vez la utilización de YouTube como una estrategia dentro del campo educativo o otra similar, ¿no? Redes sociales, recordemos que las redes sociales no son malas siempre y cuando hagamos un buen uso de ellas. Organizadores gráficos, existen diferentes herramientas tecnológicas que nos ayudan a nosotros a poder crear ¿sí? Mapas mentales, lluvia de ideas, organigramas, etcétera, ¿no? Un ejemplo de esta es Miro y precisamente vamos a trabajar con esta herramienta para hacer la próxima tarea. Sí, es una herramienta online que me permite realizar organizadores gráficos, lluvia de ideas, bueno, entre otras. No tengo que instalar nada en mi computador, simplemente lo voy a utilizar en tiempo real, ¿no? En línea. Aprendizaje móvil, ya lo mencioné, utilizando diferentes apps que son orientadas específicamente para el campo educativo. Ya, entre las funciones también del docente, bueno, lo hemos ya mencionado, específicamente son las tutorías, ¿no? El docente se convierte en un tutor, donde esta tutoría se puede llevar en forma grupal o en forma individual. ¿Con qué propósito? Con el propósito de solventar dudas, inquietudes. Ya habíamos mencionado también la motivación, de manera que el estudiante continúe, ¿sí? O siga adelante con su proceso formativo bajo esta modalidad, para lo cual la tutoría se puede llevar en forma presencial o a su vez a distancia, utilizando diferentes medios, ¿no? Los emails, las videoconferencias,
por ejemplo, los blogs, los wikis, bueno, entre otros. Aquí encontramos, en cambio, la tipología de docentes, ¿sí? Expertos en los contenidos de la disciplina o curso en cuestión, especialistas en la producción de materiales didácticos, responsables de guiar el aprendizaje y también se convierten en tutores. Bueno, en el primer punto, ¿a qué se refiere con expertos en los contenidos de la disciplina o curso en cuestión? Obviamente deben tener un conocimiento muy profundo en la asignatura o en la disciplina en la cual va a trabajar, ¿no? Conjuntamente con sus alumnos. En el segundo punto hablamos ya de especialistas en producción de materiales didácticos. Recordemos que al trabajar bajo esta modalidad, el estudiante necesita de diferentes materiales o recursos didácticos para llevar su proceso formativo. Por ejemplo, presentaciones, videos, folletos, manuales, bueno, etcétera, ¿no? Obviamente relacionados a la temática que se está analizando. Pero este docente, los docentes específicamente, tienen que tener obviamente conocimiento profundo sobre la elaboración de estos recursos. Un momentito, por favor. Bueno, sigamos, chicos. El tercer punto, obviamente, nos habla de ser responsables de guiar el aprendizaje, ¿no? Recordemos que el docente es un guía en este proceso formativo. Y por último, tenemos que el docente es el tutor, la persona que va a guiar, la persona que va a asistir conjuntamente con el estudiante, ¿no? En todo el proceso. Tenemos aquí la comunicación, mire a través de este gráfico, donde podemos ver que la comunicación puede ser unidireccional, es decir, docente-estudiante, bidireccional, docente-estudiante y estudiante-docente, y también la multidireccional, es decir, estudiantes-estudiantes, estudiante-docente, etcétera, ¿no? ¿Cómo se puede llevar este proceso de comunicación? A través del teléfono, o sea, un móvil, em, a través del email o correo electrónico, a través de la web, la audioconferencia, la videoconferencia, las redes sociales u otras, ¿no? Otras herramientas tecnológicas que me van a ayudar a poder llevar este proceso de comunicación. Bueno, tenemos aquí las interacciones básicas en el proceso formativo, donde podemos ver al estudiante en la parte central, con los docentes, la interacción con los mismos estudiantes y también con los contenidos didácticos.
pero no nos debemos olvidar de la presencia social, habilidades de docentes y estudiantes para proyectarse a los demás a través de la red, estableciendo relaciones afectivas. ¿Sí? Los actuales sistemas a distancia utilizan lo siguiente: material impreso también, que ya lo hemos mencionado, por ejemplo, módulos, guías de curso, guías de orientación didáctica, cuadernos o módulos, ¿no? Les recuerdo nuevamente que ustedes en la plataforma virtual cuentan con una guía metodológica referente a la asignatura, ¿no? Donde se encuentra la mayor cantidad, o mejor dicho, todas las temáticas que hemos ido analizando y que les invito obviamente a revisar. Material audiovisual puede darse a través del teléfono, a través de presentaciones o diapositivas, video, radio, televisión, entre otros. Material informativo, programas informáticos que también pueden ser utilizados en el campo o en el ámbito educativo, ¿no? Material telemático, videotexto, correo electrónico, tutoría, también la tutoría, que ya lo hemos hablado, un elemento de relación mixta, puede ser presencial, individual o grupal, o a su vez a distancia. El siguiente componente también a analizar, podemos observar que es la estructura organizativa. Tenemos la contextualización. Recuerde que el contexto era el conjunto de situaciones o circunstancias y a su vez también el entorno donde se desarrollaba la educación a distancia. Para algunos autores, la educación a distancia también es considerada como educación en casa, ¿no? Donde podemos observar a tutores docentes, a una secretaria virtual, donde se actualiza los contenidos, pero ¿quién es el responsable de la actualización de contenidos? En este caso es el docente y el director de coordinador y coordinadores de programas. Encontramos las sedes y los centros de apoyo. Tenemos el diseño virtual, material instruccional, es decir, el docente es aquel que diseña este material didáctico. Una vez que lo diseña, lo revisa directamente el director y coordinadores de programas y este material se sube o se levanta a la plataforma virtual de cada una de las instituciones educativas que están ofertando obviamente este tipo de modalidad, ¿no? En nuestro caso, se sube a la plataforma virtual, al EBEA, que usted ya lo ha utilizado. A ver, chicos, ¿cuál sería una conclusión que dan ustedes sobre los componentes de la educación virtual, de la educación a distancia? A ver, chicos. A ver, Talía Machuca. Talía, Emily. A ver, si no contestan es porque no están, ¿verdad? Entonces yo les voy a poner falta. Emily. A ver, chicos, ¿cuál sería una conclusión? Jonathan, Andrea. Bueno, que en general la educación a distancia nos ha ayudado a reducir estas barreras del territorio, de la geografía, ¿no? Para podernos mantener en contacto y que mayor cantidad de personas puedan acceder a una educación de calidad, ya sea de manera virtual, desde sus casas o en el tiempo que ellos dispongan para esto y que no se queden con sueños y metas sin alcanzar. Podría ser por ahí. Muy bien por su intervención, Andrea. Emily, ¿no está? A ver, ¿está alguien más? A ver, Alexander.
Alexander, Mandelicen, a ver, ¿me podrían repetir la pregunta? una conclusión que usted da de la clase del día de hoy sobre los componentes. Una confusión. Lo que usted piensa, ¿no? Lo que usted haya entendido. Encienda su micrófono, por favor, Alexander. No le escuchamos. Alexander, no se le escucha. Ya listo. Ya, Que, que mediante esta modalidad de estudio nos podemos conocer un poco más así con los compañeros y casi para evitar mm, a ver, ¿cuáles eran los componentes de la educación a distancia? El docente, el estudiante, el estudiante más y docente, el estudiante, la estructura organizacional, la ¿no? comunicación, Ya, la comunicación, listo. estudiante, Ya, ¿y qué características deben tener? A ver, Andrea, Andrea Segura. Andrea, Dígame, profe, perdón. a ver, una conclusión, por favor. Te escuchamos. La que ahora como estamos en un mundo inmerso totalmente en la tecnología, en las redes, estos sistemas tecnológicos, eh, y somos seres que en sí bastante de nuestro tiempo lo utilizamos para la tecnología, nos facilita bastante el poder, como le decía antes, cumplir lo que son las metas y este anhelo, ¿no? De completar nuestros estudios Muy a bien, manera general. muy bien. Noelia, Noelia Pasto. Sí, A ver, Noelia, una conclusión de lo que hemos visto en la clase del día de hoy. sería que mediante los componentes que tiene la educación a distancia son muy importantes porque eh, cada uno, cada uno aporta un valor significativo para poder aprender más, tanto el alumno como los profesores. Perdón. Muchas gracias. Evelyn, Evelyn Calle. Sí, dígame. A ver, una conclusión, Evelyn, en cuanto a los componentes de la educación a distancia. Recordemos que el estudiante, el docente, la estructura organizativa, bueno, entre otros, son los componentes principales de este tipo de modalidad. ¿Cuál sería su conclusión? Una conclusión, pienso que las nuevas tecnologías son eh, modificaciones de equipos, me imagino, que nos permiten desarrollar nuevos conocimientos. Listo, muy bien, ¿no? A ver, chicos, ustedes van a hacer una pequeña tarea que está propuesta, para lo cual vamos a utilizar la herramienta Miro. Entonces ya les voy a presentar. Ya, esta herramienta es en línea, ¿no? Entonces simplemente usted tiene que registrarse con un nombre de usuario y un password y va a obtener una cuenta. Esta herramienta es Miro, ¿sí? Si usted observa, tenemos diferentes diseños. La tarea consiste específicamente en utilizar esta herramienta para crear un mapa mental sobre, bueno, ahí está especificada la tarea. Entonces, va a utilizar esta herramienta
va a seleccionar el diseño más apropiado, el que sea más apropiado para lo que se le pide dentro de la tarea, ¿no? Por ejemplo, yo voy a utilizar, solo por hacerles un ejemplo, voy a seleccionar este diseño. Mire, la herramienta es totalmente intuitiva. No es, no necesita de mayores conocimientos, ¿no? Todo está ya listo para que simplemente usted la utilice. Por ejemplo, yo voy a poner aquí proceso. Mire, estoy editando cada uno de estos gráficos y de acuerdo a la necesidad que tengo, ¿no? Entonces usted va a seleccionar el diseño más adecuado que se acople a lo que se está pidiendo en la tarea y lo va a desarrollar.